A casi 100 metros bajo la frontera entre Francia y Suiza, enterrada bajo capas de roca y de campos sembrados, la máquina más poderosa jamás construida por manos humanas acaba de registrar algo que no debería estar ahí. Los científicos pasaron 50 años trazando el mapa de la realidad. Cada partícula, cada fuerza, cada regla que rige cómo se comporta la materia. A ese mapa lo llamaron el modelo estándar. Durante medio siglo, se sostuvo. Hasta ahora. Acaba de aparecer una estructura escondida, tejida en la tela misma de todo lo que existe, invisible para cada instrumento que habíamos construido. En este viaje vas a entender por qué rompe las reglas y por qué todo el campo de la física está conteniendo el aliento. Si este tipo de viajes silenciosos al corazón del cosmos te acompaña bien al final del día, quédate, porque por aquí siempre hay otro rumbo esperando. Toma aire. Respira hondo. Vamos a entrar. Imagina un túnel. No uno corto. Este túnel forma un círculo perfecto de 27 kilómetros de extensión, enterrado a 100 metros debajo de tierras de cultivo, autopistas y pequeñas aldeas francesas que no tienen idea de lo que gira bajo sus pies. Dentro de ese túnel viajan protones. Los protones están entre las cosas más pequeñas que existen. Podrías apilar 10 millones de ellos a lo ancho de un solo cabello humano. Sin embargo, dentro de esta máquina, se mueven al 99,999% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, un solo protón completa la vuelta entera de 27 kilómetros 11.000 veces por segundo. Después, en puntos controlados con precisión a lo largo del anillo, dos haces de estos protones son dirigidos directamente uno contra el otro. Las colisiones que producen no son explosiones en el sentido en que la mayoría de las personas las imagina. Son recreaciones. Por una fracción diminuta de segundo, la energía liberada en el punto de impacto reproduce las condiciones que existieron en el universo menos de una billonésima de segundo después del Big Bang. La máquina no está destruyendo materia. Está rebobinando el tiempo. Es la cosa más cercana a una máquina del tiempo que nuestra civilización haya construido jamás. Y cabe dentro de un círculo que podrías recorrer en auto en menos de 20 minutos. Este es el Gran Colisionador de Hadrones, operado por el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y es el instrumento científico más caro jamás construido por nuestra especie. Más de 10.000 científicos de 110 países trabajaron en él. Tomó 27 años diseñarlo y construirlo. ¿Por qué te importa? Porque cada pieza de tecnología que rodea tu vida en este momento, desde la pantalla que llevas en el bolsillo hasta el escáner médico que puede ver dentro de tu cuerpo sin abrirlo, se remonta a descubrimientos hechos por físicos de partículas. La World Wide Web fue inventada en el CERN. El escáner de tomografía por emisión de positrones que se usa para detectar el cáncer fue construido sobre la física de partículas. La señal de navegación que tu teléfono usa solo es precisa porque los ingenieros aplicaron correcciones derivadas de la física cuántica y la relatividad. Cada vez que un médico encuentra un tumor lo bastante temprano como para tratarlo, la cadena de conocimiento se remonta a alguien chocando partículas y preguntando qué salió. El colisionador genera la base sobre la que se construye la tecnología del futuro. Y hace 3 meses, dentro de ese anillo de 27 kilómetros, salió de una colisión algo que ninguna ecuación predijo. Los científicos que lo vieron se quedaron callados durante un buen rato antes de decir nada. Lo que encontraron no se suponía que existiera. Pero existió. Algo en la estructura de la realidad había estado escondiéndose, y el colisionador finalmente lo encontró. La pregunta de qué significa eso para el resto de nosotros recién empieza a tomar forma. No se anunció con una alarma. No hubo una luz parpadeante, ni un momento dramático en una sala de control donde alguien se haya parado a señalar una pantalla. Empezó como suelen empezar la mayoría de las revoluciones en ciencia, con un número que estaba ligeramente equivocado. Físicos que trabajaban en uno de los 4 arreglos de detección principales del CERN estaban realizando lo que ellos llaman un análisis rutinario. Estaban midiendo la tasa a la que un tipo específico de partícula, conocida como mesón B, decae a partículas más ligeras después de ser producido en una colisión.
Este no es un experimento glamuroso. Es ese tipo de medición cuidadosa y repetitiva que toma meses y produce un solo dato. El modelo estándar, la teoría maestra de la física de partículas, predice exactamente con qué frecuencia debería ocurrir este decaimiento. Da un número preciso. Los científicos miden el resultado real y lo comparan con la predicción. Normalmente coinciden. Han coincidido miles de veces antes. Esta vez no coincidieron. La tasa medida fue mayor que la predicción. No por una cantidad enorme, no por algo tan dramático que pudieras verlo a simple vista en una gráfica. Fue una desviación de aproximadamente 3 sigma, lo que en física significa que el resultado se ubica lo bastante fuera de lo que el azar puede explicar como para exigir atención. Una desviación de 1 sigma es ruido. Una desviación de 2 sigma es interesante. Una desviación de 3 sigma significa que algo realmente puede estar siendo distinto de lo que la teoría dice. Los científicos no celebraron. Buscaron errores. Verificaron la calibración del detector. Volvieron a correr el software. Buscaron contaminación en el conjunto de datos, es decir, colisiones de un proceso distinto que pudieran haberse colado en la muestra y haber sesgado el resultado. No encontraron nada mal. Después, un segundo equipo, trabajando de manera independiente en otro arreglo de detección, corrió la misma medición. Su resultado coincidió. Misma desviación, misma dirección, misma magnitud. Ese es el momento en que la sala se quedó en silencio. En ciencia, cuando dos instrumentos independientes que miden la misma cosa devuelven ambos el mismo resultado inesperado, la probabilidad de que estés viendo un error aleatorio cae bruscamente. No desaparece, pero cae. Un tercer equipo corrió el análisis. Mismo resultado. A esa altura, los investigadores principales habían dejado de hablar de ruido. Habían empezado a hablar de algo completamente distinto. Algo que el modelo estándar no contiene. Algo que estaba produciendo un efecto dentro de sus detectores que ninguna partícula ni fuerza conocida podía explicar. La palabra a la que volvían una y otra vez, primero en voz baja y después con creciente certeza, era estructura. Había una estructura en los datos. Consistente, repetitiva, imposible de explicar como un error. La desviación aparecía en el mismo lugar con la misma magnitud en datos tomados con meses de diferencia, en hardware calibrado de manera independiente. Ese tipo de consistencia no viene del ruido. Viene de algo real. Y, fuera lo que fuera, aparentemente había estado ahí todo el tiempo, escondida dentro de cada decaimiento de mesón B jamás registrado, demasiado sutil para verla hasta que el colisionador acumulara suficientes colisiones como para hacer el patrón innegable. Ahora el patrón era innegable y la gente que lo encontró había dejado de dormir bien. Pero entender por qué esa estructura es tan inquietante requiere entender qué es realmente el modelo estándar y por qué los físicos confiaron en él tan completamente durante tanto tiempo. Ahí es donde las cosas se ponen genuinamente extrañas. Imagina que estás tratando de entender una ciudad que nunca has visitado. No puedes ver sus calles ni sus edificios. Lo único que puedes hacer es estudiar los paquetes que salen de ella. Cada paquete que llega a tu puerta te dice algo sobre lo que la ciudad contiene. A lo largo de décadas construyes un mapa. Eso es la física de partículas. No podemos ver los bloques fundamentales de la materia directamente. Los inferimos. Chocamos partículas, observamos que sale y trabajamos hacia atrás para descubrir que tuvo que haber estado ahí adentro. El modelo estándar es el mapa que construimos a partir de 50 años de esos paquetes. Y es extraordinariamente bueno. El modelo estándar describe 17 partículas fundamentales. 12 de ellas son partículas de materia, los bloques que componen todo lo que has tocado, visto o respirado. Las otras 5 son portadoras de fuerza, los mensajeros que transmiten las fuerzas entre las partículas de materia. Los fotones llevan la luz y la fuerza electromagnética. Los gluones mantienen unido el núcleo de cada átomo. Los bosones W y Z transportan la fuerza débil, que rige el decaimiento radiactivo.
Y el bosón de Higgs, confirmado en el CERN en 2012 después de 40 años de búsqueda, le da a otras partículas su masa. Juntas, estas 17 partículas y las reglas que rigen cómo interactúan dan cuenta esencialmente de todos los fenómenos observables del universo a las escalas que podemos medir actualmente. Cuando los físicos usan el modelo estándar para calcular cómo debería comportarse un electrón en un campo magnético, la predicción coincide con la medición hasta 10 decimales. 10. Eso equivale a predecir la distancia de Nueva York a Los Ángeles con la precisión del ancho de un cabello humano. Ninguna otra teoría en la historia de la ciencia ha sido jamás así de precisa. De modo que cuando los científicos hablan de una grieta en el modelo estándar, no están hablando de un desacuerdo menor. Están hablando de algo profundo. Porque el modelo no es solo una aproximación útil. Es la teoría más probada, más confirmada, más curtida en batalla que nuestra civilización haya producido jamás. Para que esté equivocada, aunque sea ligeramente, significa que al mapa le falta una habitación. Y una habitación faltante no quiere decir solamente que necesitemos agregar una nueva partícula a la lista. Significa que la arquitectura entera del modelo, los principios sobre los que está construido, puede estar descansando sobre una suposición que no es del todo cierta. Los físicos han sospechado durante décadas que el modelo estándar es incompleto. No incluye la gravedad. No puede explicar la materia oscura ni la energía oscura, que juntas componen el 95% de todo lo que hay en el universo. No explica por qué hay más materia que antimateria. ¿Por qué el universo no se aniquiló a sí mismo por completo en los primeros instantes después del Big Bang? Esas son brechas conocidas. Los físicos han convivido con ellas, aceptando que el modelo funciona brillantemente dentro de su dominio mientras deja esas preguntas mayores abiertas. Pero la señal que está saliendo del CERN ahora no apunta a una brecha conocida. Apunta a algo que nadie puso en el mapa. Algo que no se suponía que estuviera ahí en absoluto. Para entender qué podría ser ese algo, primero hay que entender una suposición tan profunda dentro de la física que la mayoría de los científicos nunca piensa en cuestionarla. Una suposición que ahora puede estar equivocada. Hay una idea tan fundamental para la física que está debajo de cada ecuación, de cada experimento, de cada teoría que alguien haya escrito jamás. No está rotulada. No se discute. Simplemente se asume. De la misma forma en que asumes que el suelo va a estar ahí cuando das un paso. La suposición es esta. Las leyes de la física son las mismas en todas partes. No solo en todos los lugares de la Tierra. En todas partes del universo observable. En una galaxia a 12.000 millones de años luz, un átomo de hidrógeno se comporta exactamente como lo hace dentro de un laboratorio en Ginebra. La velocidad de la luz es la misma. La carga del electrón es la misma. Las reglas no cambian dependiendo de la ubicación. Esta suposición se llama universalidad de la ley física, y no es arbitraria. La hemos probado indirectamente al observar la luz de estrellas y galaxias distantes. Las firmas espectrales de los átomos, las huellas digitales de luz que emiten y absorben, coinciden con lo que vemos en nuestros propios laboratorios. El universo parece uniforme. Las reglas parecen constantes. Pero esto es lo que la señal del CERN sugiere en voz baja. ¿Qué pasa si las reglas no son uniformes a toda escala? La escala es distinta de la ubicación. Las leyes pueden cumplirse perfectamente a las distancias por las que navegamos cada día, a escala humana, a escala planetaria, incluso a escala galáctica, pero a la escala de las colisiones de partículas, a distancias menores que un protón, las reglas pueden estar operando sobre una estructura más profunda que nunca antes habíamos podido ver. Piénsalo así. Imagina que estás estudiando la superficie de un lago. Desde un bote, parece plana. La mides con instrumentos y se comporta como una superficie plana. Cada ecuación que escribes sobre el movimiento de las olas, sobre la reflexión, sobre cómo se dobla la luz al entrar al agua, todo funciona perfectamente. Tu modelo del lago es excelente. Después alguien construye un microscopio lo bastante poderoso como para ver moléculas individuales de agua, y descubres que la superficie no es plana en absoluto.
Es un paisaje hirviente y agitado de movimiento molecular. Tus ecuaciones de superficie plana siguen funcionando a escala del bote, pero siempre fueron una aproximación. La estructura más profunda siempre estuvo ahí. El CERN acaba de construir un microscopio lo bastante potente como para ver algo debajo de la superficie plana de la física. Lo que parece haber encontrado es un campo previamente no detectado que impregna el espacio e interactúa con las partículas de materia de un modo que el modelo estándar no contempla. No es el campo de Higgs, que les da su masa a las partículas. Es algo más. Algo que parece influir en cómo decaen ciertas partículas, empujando la taza en una dirección en la que ninguna fuerza conocida debería ser capaz de empujarla. El hecho confirmado es este. La anomalía en la tasa de decaimiento es real, verificada por 3 mediciones independientes. La teoría es esta. Algo la está causando que el modelo estándar no contiene. El misterio es este. ¿Qué es realmente ese algo? Porque, dependiendo de cuál respuesta resulte correcta, las implicaciones van de extraordinarias a alteradoras de la realidad. Y el siguiente lugar donde buscar respuestas está en un concepto que los físicos llaman simetría. Un concepto tan hermoso y aparentemente tan frágil que su rotura cambia todo. Olvida las partículas por un momento. Esta es la parte de la física que los libros de texto a menudo omiten porque es genuinamente difícil de visualizar. Pero también es la parte que hace que el descubrimiento del CERN tenga sentido. Sin ella, la estructura escondida es solo un número en una gráfica. Con ella, empiezas a sentir lo que el descubrimiento realmente significa. La teoría cuántica de campos, el marco matemático que sostiene al modelo estándar, no dice que el universo está hecho de partículas. Dice que el universo está hecho de campos. Las partículas no son pequeñas pelotas que flotan a través del espacio vacío. Son vibraciones, ondas, excitaciones en campos que se extienden por el universo entero, de un borde de lo que podemos observar hasta el otro. Imagina el océano. El océano es el campo. Una ola es una partícula. La ola es real. Puedes medirla. Tiene energía e impulso. Pero la ola no es algo separado del océano. Es el océano haciendo algo. Cada tipo de partícula tiene su propio campo. El campo del electrón llena todo el espacio. Cuando suficiente energía se concentra en un punto del campo del electrón, lo que llamamos un electrón aparece. Cuando la energía se dispersa, el electrón desaparece. La partícula no es la cosa fundamental. El campo lo es. Aquí es donde se vuelve importante. Los campos interactúan unos con otros. El campo electromagnético interactúa con el campo del electrón, lo que explica por qué los electrones responden a la luz. El campo de Higgs interactúa con la mayoría de los demás campos, que es como las partículas adquieren masa. Estas interacciones están regidas por reglas matemáticas precisas, y el modelo estándar contiene todas ellas. Cada interacción conocida, cada acoplamiento conocido entre campos. La señal del CERN sugiere que una de esas interacciones no se está comportando como las reglas dicen que debería. El mesón B está decayendo a una tasa que implica que está siendo empujado por algo. No por el campo electromagnético, no por el campo de la fuerza débil, no por el campo de Higgs. Algo más. Lo que significa que, o un campo conocido se está comportando de manera extraña, lo cual es alarmante, o hay un campo desconocido presente en el universo, uno que interactúa con los mesones B y simplemente nunca había sido lo bastante energético en ningún experimento previo como para revelarse. La segunda opción es la que la comunidad de la física ahora está tomando en serio. Un campo desconocido significaría una partícula desconocida. La onda no puede existir sin el océano. Si hay un nuevo campo tejido a través del espacio, debe haber un estado de excitación correspondiente. Una partícula que es el campo haciendo algo. Los físicos ya le han dado un nombre de trabajo. La llaman la partícula X, un marcador para algo que aún no tiene una identidad confirmada. Lo que sabemos con certeza es que los datos de interacción del campo no encajan. 3 mediciones independientes lo dicen. Lo que sigue siendo teoría es la naturaleza del campo que causa la anomalía.
Lo que sigue siendo un misterio abierto es qué tan profundo va. ¿Hasta dónde se extiende este campo escondido? ¿Afecta solo a los mesones B, o está presente en interacciones que los físicos aún no han medido con suficiente precisión como para notarlo? ¿Es tenue porque es raro o tenue porque se acopla débilmente a la materia ordinaria de modos que solo procesos de decaimiento específicos y raros hacen visibles? Hay un concepto que más que cualquier otro mantiene unido al modelo estándar, y la señal del CERN parece estar agrietándolo. Estás a punto de descubrir cuál es. El detector tiene un nombre. Se llama LHCb, que significa, en español, Experimento de Belleza del Gran Colisionador de Hadrones. Es uno de los 4 detectores principales posicionados alrededor del anillo en el CERN, y fue diseñado para un propósito específico: estudiar una clase de partículas llamadas mesones B con una precisión extraordinaria. Los mesones B son interesantes porque son inestables. En el momento en que se crean en una colisión, comienzan a desmoronarse. El proceso de decaimiento ocurre en una fracción de segundo, y las partículas que salen durante el decaimiento llevan información. Información sobre las fuerzas y los campos que actuaron sobre el mesón B durante su breve existencia. El experimento de belleza es esencialmente una cámara muy sofisticada apuntada a un momento muy específico en el tiempo. Cada vez que 2 haces de protones colisionan dentro del detector, la lluvia resultante de partículas viaja hacia afuera a través de una serie de capas. Cada una está diseñada para medir una propiedad distinta. Para cuando todas las capas han registrado sus datos, los físicos tienen una imagen completa de lo que se produjo, en qué decayó y a qué tasa. La medición específica en el centro de la anomalía se llama RK. La razón entre kaones y muones producidos en el decaimiento del mesón B. Esta razón tiene una predicción teórica precisa del modelo estándar. La predicción dice que la razón debería ser casi exactamente igual a 1. Es decir, por cada kaon producido, debería producirse un muón. Tasas iguales. Lo que el detector midió no fue tasas iguales. La producción de muones fue menor de lo esperado. La razón fue menor que 1 consistentemente, en múltiples conjuntos de datos recolectados a lo largo de varios años. Esta es la razón por la que es. O es significativo. Los muones y los kaones son producidos por diferentes interacciones de fuerza durante el decaimiento. Una desviación en su razón significa que una de esas interacciones de fuerza se está comportando de manera distinta a lo que predice la teoría. Y la única manera de que una interacción de fuerza cambie es si algo está interfiriendo con ella. Un nuevo campo. Una nueva partícula que actúa como mediadora. Algo que se acopla preferentemente a un canal de decaimiento por sobre otro. El modelo estándar no tiene candidato para ese algo. No está escondido en un rincón del modelo esperando a que le asignen un nombre. Simplemente no existe en el marco actual. Esta es una anomalía de medición confirmada. 3 tomas de datos separadas en el experimento de belleza. Una significancia estadística combinada que ahora ha cruzado el umbral de 4 sigma, considerado en física la frontera de la evidencia para un efecto genuino. 5 sigma es la frontera para hablar de descubrimiento. El equipo está cerca. Lo que sigue siendo teórico es la interpretación. La anomalía es real. Que la está causando es la pregunta abierta. Pero esto es lo que pone más incómodos a los físicos. Cuando corren los números hacia atrás, tratando de descubrir qué tipo de partícula o campo nuevo podría producir exactamente el efecto que están viendo, la respuesta sigue apuntando en la misma dirección. Algo que interactúa con la materia pero no con la luz. Algo que no emite ni absorbe fotones. Algo efectivamente invisible para todos los instrumentos previos, porque todos los instrumentos previos fueron construidos sobre la suposición de que todo lo que es real interactúa con el electromagnetismo. Algo que siempre estuvo ahí, escondido dentro de cada interacción de partículas jamás medida, demasiado sutil para verlo hasta ahora. Y ahora el CERN puede verlo. La pregunta es ¿qué es? La respuesta a esa pregunta puede requerir derribar algo que los físicos han considerado sagrado durante más de un siglo. El modelo estándar no es solo una lista de partículas.
Es un conjunto de reglas, reglas matemáticas profundas sobre lo que está permitido que ocurra y lo que no. Estas reglas no son arbitrarias. Vienen de simetrías, de estructuras matemáticas que las leyes de la física están construidas para respetar. Una de las reglas más importantes se llama universalidad leptónica. Los leptones son una familia de partículas que incluye electrones, muones y partículas tau. Son distintos en masa pero, por lo demás, idénticos en cómo interactúan con las fuerzas. El modelo estándar los trata como intercambiables desde la perspectiva de la fuerza débil. No le importa con qué leptón está tratando. La interacción ocurre a la misma tasa, sin importar de cuál se trate. La universalidad leptónica no es una conjetura. Es una consecuencia de la estructura matemática de la teoría. Cae de las ecuaciones automáticamente. Si el modelo es correcto, cada experimento que pone a prueba la universalidad leptónica debería confirmarla. Y durante décadas lo hicieron. Esa medición es una prueba de la universalidad leptónica. La razón RK, que compara la producción de muones con la de kaones en el decaimiento del mesón B, está precisamente diseñada para detectar cualquier desviación de la universalidad leptónica. Si la razón es 1, la universalidad se cumple. Si se desvía de 1, algo está tratando a los leptones de manera distinta. La razón se desvió de 1. Eso significa que algo en el proceso de decaimiento está distinguiendo entre leptones. Algo está diciendo que los muones son distintos de los electrones de un modo que no deberían serlo. Algo está aplicando una fuerza distinta a un leptón distinto. El modelo estándar no tiene mecanismo para esto. No hay partícula en el modelo que se acople a un tipo de leptón y a otro no. No hay campo que rompa la universalidad leptónica. El modelo lo prohíbe absolutamente. Lo que significa que una de dos cosas es cierta. O bien la medición está equivocada, el detector tiene un error sistemático que 3 análisis independientes no detectaron, la desviación no es real, o bien al modelo estándar le falta algo. Existe una nueva partícula que se acopla selectivamente a los muones. Una nueva fuerza está operando a la escala de estas colisiones que distingue entre tipos de leptón. Los físicos tienen un nombre para la partícula hipotética que produciría exactamente este efecto. La llaman Z', una prima más pesada del bosón Z que carga la fuerza débil, pero con propiedades de acoplamiento distintas, reglas distintas sobre con cuáles leptones interactúa y con qué fuerza. La Z' no está confirmada. Es una teoría, pero es la teoría más precisamente apuntada de la física en este momento. Coincide con la forma de la anomalía. Coincide con la escala de energía. Coincide con la dirección de la desviación. Si existe, no sería solo una nueva partícula. Sería un nuevo portador de fuerza. Y un nuevo portador de fuerza significa una nueva fuerza, no una variación de una existente. Una fuerza fundamental genuinamente nueva operando en la naturaleza. La humanidad ha encontrado 4 fuerzas fundamentales hasta ahora. Gravedad, electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil. Cada descubrimiento remodeló a la civilización. Podríamos estar mirando a una quinta. Y esa posibilidad está poniendo a algunos físicos muy entusiasmados y a otros muy nerviosos. Porque la última vez que los físicos encontraron una grieta tan grande en una teoría en la que confiaban tan profundamente, lo que entró por ahí cambió todo. La mayoría de la gente, cuando imagina una colisión de partículas, se imagina 2 balas chocándose, un impacto violento, fragmentos volando por todas partes y científicos cribando los escombros. Eso no está enteramente equivocado. Pero pasa por alto algo importante. Cuando 2 protones colisionan a casi la velocidad de la luz dentro del gran colisionador de hadrones, no simplemente se hacen añicos como vidrio. Lo que ocurre es más fundamental. La colisión libera una enorme cantidad de energía en un punto diminuto del espacio. Y la energía a estas escalas no solo se dispersa. Crea. Este es uno de los hechos más asombrosos de toda la física. La energía y la materia son intercambiables. Albert Einstein describió esto con una ecuación tan famosa que la mayoría de las personas pueden recitarla sin saber qué significa. La masa es energía congelada.
La energía es masa liberada. Cuando concentra suficiente energía en un espacio lo bastante pequeño, la materia aparece de la nada. No de los escombros. De la energía misma. Las partículas que emergen de una colisión de alta energía en el CERN no son pedazos de los protones originales. Son partículas nuevas nacidas de la energía del impacto. Partículas que no existían un microsegundo antes de la colisión. Partículas que existen solo porque hubo suficiente energía en ese punto del espacio para hacerlas venir a la existencia. Así fue como se descubrió el bosón de Higgs. No al encontrar un pedazo escondido dentro de un protón. Al crear uno desde cero usando la energía de la colisión y luego observarlo decaer. Esto es lo que los detectores están realmente observando. La colisión ocurre en el centro de un detector del tamaño de un edificio de 5 pisos. El detector está hecho de capas. Las capas más internas, más cercanas al punto de colisión, rastrean las trayectorias de las partículas cargadas con extrema precisión. Los campos magnéticos dentro del detector doblan esas trayectorias y el grado de curvatura revela el momento y la carga de cada partícula. Más afuera, los calorímetros miden energía. Detienen partículas y miden cuánta energía depositan a medida que son absorbidas. Distintas partículas dejan firmas distintas. En la capa más exterior, detectores de muones. Los muones son las únicas partículas cargadas que viajan lo suficiente como para alcanzar la capa externa. Todo lo demás es absorbido. De modo que si una traza llega al detector de muones, sabes que era un muón. Cada colisión produce miles de partículas. El detector las registra todas simultáneamente. Después un software reconstruye el evento, juntando qué trazas vinieron de la misma cadena de decaimiento, qué partículas se produjeron juntas y cuáles eran sus propiedades. Es como observar una explosión en cámara extremadamente lenta y luego trabajar hacia atrás para entender la química del explosivo. El equipo está observando el decaimiento del mesón B específicamente, está contando cuántos de esos decaimientos producen muones frente a otras partículas y la cuenta no cuadra. Algo está absorbiendo algunos de los decaimientos productores de muones, redirigiéndolos, produciendo menos muones de los que deberían aparecer. El detector está funcionando correctamente. El análisis está verificado. El efecto es real. Lo que está interceptando los muones no está en ningún plano del modelo estándar. No tiene nombre en la teoría actual, ni masa predicha, ni vía de interacción conocida. Existe solo como una brecha. Una ausencia donde algo debería aparecer y no aparece, repetida a lo largo de millones de colisiones y de 3 análisis independientes de detectores. Y una vez que entiendas el papel que juega la simetría en por qué eso importa, todo el peso de lo que el CERN ha encontrado se vuelve imposible de ignorar. Hay un principio en la física tan poderoso que no solo describe la naturaleza. Genera las leyes de la naturaleza. Se llama simetría. Y una vez que la entiendas, vas a entender por qué el descubrimiento del CERN no es solo sobre una nueva partícula. Es sobre la arquitectura de la realidad misma. Simetría en física significa algo específico. Un sistema tiene simetría si puedes transformarlo de alguna manera y permanece sin cambios. Un círculo es simétrico bajo rotación. Hazlo girar en cualquier ángulo y sigue luciendo igual. Un copo de nieve es simétrico bajo rotación de 60 grados. Una esfera perfecta es simétrica bajo cualquier rotación en cualquier dirección. Ahora aplica esa idea a las leyes de la física. Si las leyes de la física son simétricas bajo cierta transformación, esa simetría genera una ley de conservación. Este es uno de los resultados más profundos de toda la matemática. Demostrado por una matemática llamada Amy Noether hace más de 100 años. La simetría y la conservación son 2 caras de la misma moneda. La simetría de las leyes bajo desplazamientos en el tiempo genera la conservación de la energía. La energía no puede crearse ni destruirse porque las leyes de la física no cambian con el tiempo. La simetría de las leyes bajo desplazamientos en la posición genera la conservación del momento. Una pelota que rueda en el espacio vacío sigue rodando para siempre porque a las leyes no les importa dónde está la pelota.
La simetría de las leyes bajo rotaciones genera la conservación del momento angular. Una patinadora que gira sobre el hielo encoge los brazos y gira más rápido, conservando lo que ya estaba ahí. Cada ley de conservación en la física, y hay muchas, se remonta a una simetría. El modelo estándar es esencialmente una lista de simetrías que las leyes de la física de partículas obedecen. Cada fuerza en el modelo corresponde a un tipo específico de simetría. Cada partícula es consecuencia de cómo interactúan esas simetrías. La universalidad leptónica es una simetría. La regla de que la fuerza débil trata a todos los leptones por igual es una simetría del modelo estándar. Dice que las leyes no cambian si intercambias un leptón por otro. Los muones y los electrones son intercambiables desde la perspectiva de la fuerza débil. El resultado dice que esa simetría está rota. Algo en la naturaleza está tratando a los muones y a los electrones de manera distinta. Las leyes a esta escala de energía y en esta interacción no son simétricas bajo intercambio de leptones. La ley de conservación asociada a esa simetría está siendo violada. Las simetrías rotas no son desconocidas en la física. La fuerza débil misma rompe una simetría, por lo cual las partículas tienen masa en lugar de moverse todas a la velocidad de la luz. El hecho de que la materia domine sobre la antimateria en el universo es una simetría rota. La rotura de simetría es real e importante y conduce a una física extraordinaria. Pero cada rotura de simetría conocida previamente en la física de partículas fue predicha por el modelo estándar. Estaba incorporada, esperada. Esta no fue predicha. No fue esperada y está ocurriendo a una escala de energía donde el modelo dice que la simetría debería ser completamente preservada. Algo está rompiendo una simetría que el modelo dice que aquí no puede romperse. Y cuanto más profundo miran los físicos que podría estar causando esa rotura, más a menudo se encuentran a sí mismos mirando en una dirección muy particular, hacia la oscuridad que rodea cada galaxia en el universo. Hay más en el universo de lo que podemos ver. No metafóricamente. Literalmente. La materia que puedes tocar, las estrellas que puedes observar, las galaxias mapeadas por cada telescopio jamás construido. Toda esa materia visible suma aproximadamente el 5% del contenido total de masa y energía del universo. 5%. El 95% restante se divide entre dos cosas que no entendemos. La energía oscura, que parece estar impulsando la expansión acelerada del universo, conforma aproximadamente el 68%. Y la materia oscura, una forma de masa que no emite luz, no absorbe luz y no interactúa con la fuerza electromagnética, conforma el 27% restante. Sabemos que la materia oscura existe no porque podamos verla, sino por su gravedad. Las galaxias rotan a velocidades que las desgarrarían si la única gravedad presente proviniera de sus estrellas visibles. Algo invisible las mantiene unidas. Ese algo es materia oscura distribuida en un vasto halo alrededor de cada galaxia, incluida la nuestra. Hemos estado intentando detectarla directamente durante décadas. Cada experimento subterráneo, cada intento de atrapar una partícula colisionando con un núcleo detector, ha quedado en cero. La materia oscura pasa a través de la materia ordinaria como un fantasma a través de una pared. ¿Por qué? Porque no interactúa con la fuerza electromagnética. Nuestros detectores están construidos casi enteramente alrededor de interacciones electromagnéticas. Usamos luz, señales eléctricas, detección de fotones. La materia oscura ignora todo eso. Esta es la conexión con la señal del CERN. La hipotética partícula Z', el nuevo portador de fuerza que mejor explica la violación de la universalidad leptónica, tiene una propiedad teórica que los físicos encuentran impactante. Si existe, interactuaría con la materia ordinaria, pero también podría acoplarse a un sector oscuro, un conjunto escondido de partículas y campos que interactúan entre sí e interactúan con la materia ordinaria a través de la Z', pero no interactúan con la luz. En otras palabras, la Z' podría ser el puente entre la materia visible y la oscura, la partícula mensajera que conecta nuestro mundo con el invisible. Esto no está confirmado. Esto es una teoría. Pero es una teoría con un poder explicativo extraordinario.
Explicaría por qué la materia oscura no interactúa electromagnéticamente. Interactúa a través de la Z' en su lugar. Y la Z' es lo bastante pesada y rara en interacciones ordinarias de partículas como para que nunca antes la hayamos visto. El CERN puede haber acabado de crear una. La anomalía del decaimiento sería la huella de una Z' siendo producida momentáneamente en un decaimiento de mesón B, alterando la tasa de decaimiento y luego desvaneciéndose antes de que el detector pueda atraparla directamente. Si esta teoría es correcta, la estructura escondida que el CERN encontró no es solo una nueva partícula. Es el primer hilo que conecta el universo visible con el oscuro. La primera evidencia de que el 95% que no podemos ver está conectado al 5% que sí, a través de una fuerza que recién estamos empezando a detectar. Las implicaciones de eso van mucho más allá de la física. Van al corazón de lo que el universo fundamentalmente es. Pero confirmarlo requerirá algo aún más extraordinario que el descubrimiento mismo. Requerirá entender 5 teorías rivales que los físicos ahora compiten por probar. Y algunas de esas teorías sugieren que el universo es mucho más extraño de lo que incluso la materia más oscura implica. Cuando una sola anomalía aparece en datos de la física, es una curiosidad. Cuando la misma anomalía aparece 3 veces de manera independiente, cruzando el umbral de 4 sigma, se convierte en algo que cada grupo importante de física teórica del mundo deja lo que estaba haciendo para abordar. Ahí es donde estamos en este momento. 5 marcos teóricos importantes están compitiendo por explicar lo que el CERN encontró. Cada uno tiene implicaciones distintas. Cada uno predice cosas distintas que experimentos futuros pueden poner a prueba. Y cada uno, si se confirma, cambiaría nuestra comprensión de la realidad de un modo distinto. La primera teoría es el modelo de la Z', un nuevo bosón pesado que carga una quinta fuerza fundamental y se acopla selectivamente a distintas generaciones de leptones. Esta es la opción más conservadora. Requiere la menor reorganización de la física existente. Agrega una nueva partícula y un nuevo portador de fuerza, y explica directamente la violación de la universalidad leptónica. Los datos futuros del colisionador deberían mostrar un pico de resonancia en la energía correspondiente a la masa de la Z'. Los físicos saben en qué rango de energía mirar. Si está ahí, la encontrarán dentro de los próximos 3 a 5 años. Es una búsqueda dirigida con una predicción clara y una máquina capaz de llevarla a cabo. La segunda teoría es la de los leptoquarks. Estas son partículas hipotéticas que difuminan la línea entre quarks y leptones, 2 familias de materia que el modelo estándar mantiene completamente separadas. En el modelo estándar, los quarks sienten la fuerza fuerte y los leptones no. Un leptoquark sentiría ambas, creando una nueva vía para el decaimiento del mesón B que naturalmente favorece la producción de menos muones que la vía estándar. La asimetría en los datos seguiría directamente de eso. La tercera teoría involucra modelos de Higgs compuesto. Algunos físicos nunca aceptaron al bosón de Higgs como verdaderamente fundamental. Creen que está construido a partir de constituyentes más pequeños mantenidos juntos por una nueva fuerza. Si es así, esos constituyentes dejarían huellas sutiles en los decaimientos de partículas, distorsionando las tasas exactamente en el patrón que ahora se está midiendo. Confirmar esto significaría que el descubrimiento del Higgs en 2012 no fue el final de la historia. Fue el comienzo del próximo capítulo, y la siguiente capa hacia abajo está mostrándose ahora. La cuarta teoría es la supersimetría. Propone que cada partícula conocida tiene una compañera con propiedades cuánticas distintas. La compañera del electrón es el selectrón. La compañera del muón es el smón. La compañera del quark es el squark. La supersimetría resolvería varios problemas simultáneamente. Explicaría la materia oscura, estabilizaría la masa del Higgs y produciría la violación de la universalidad leptónica de manera natural a través de las interacciones de las nuevas partículas supersimétricas con los mesones B durante el decaimiento. Es la más completa de las 5 teorías, y la que ha estado esperando datos que la apoyen durante más tiempo. La quinta teoría es la más inquietante. Propone que lo que el CERN encontró es evidencia de que el espacio mismo tiene dimensiones adicionales más allá de las 3 que experimentamos.
En modelos con dimensiones adicionales, la gravedad se filtra hacia esas dimensiones, lo que explica por qué es mucho más débil que las otras fuerzas. Esos mismos modelos predicen que las partículas que se mueven a través de las dimensiones adicionales dejarían firmas de energía en nuestro mundo tridimensional que se verían exactamente como una nueva interacción de fuerza. Lo que estamos llamando una estructura escondida podría ser una sombra proyectada por una geometría a la que no podemos entrar directamente. 5 teorías, una anomalía, una máquina que puede distinguir entre ellas. La carrera ya empezó. Y la supersimetría, la teoría que ha esperado 40 años a una señal que perseguir, finalmente tiene una. A la supersimetría se la ha llamado la idea más bella de la física teórica. También se la ha llamado la más terca. Durante 40 años ha hecho predicciones. Durante 40 años los experimentos la han buscado. Durante 40 años no ha sido encontrada. Hasta ahora, posiblemente. La idea detrás de la supersimetría es elegante de una manera que es rara incluso en física. El modelo estándar tiene 2 categorías de partículas. Fermiones, que son partículas de materia como los quarks y los electrones, y bosones, que son partículas portadoras de fuerza como los fotones y los gluones. Los fermiones y los bosones obedecen reglas estadísticas distintas. No se mezclan. La supersimetría propone una simetría de la naturaleza que relaciona a los fermiones con los bosones. Por cada fermión que existe, hay un bosón correspondiente. Por cada bosón, un fermión correspondiente. El catálogo de partículas del modelo estándar se duplica. Cada partícula conocida tiene una compañera. A estas compañeras se les llama supercompañeras. La compañera del electrón es el selectrón. La compañera del muón es el smón. Las compañeras del quark son los squarks. La compañera del fotón es el fotino. La compañera del gluón es el gluino. Ninguna de ellas ha sido detectada directamente. Si existen, deben ser más pesadas que sus contrapartes del modelo estándar. Lo bastante pesadas como para que los colisionadores anteriores no pudieran producirlas, pero no tan pesadas como para que el colisionador actual no pueda alcanzarlas. La supersimetría no es solo estéticamente agradable. Resuelve problemas reales y documentados. El primero es el problema de la jerarquía. Las correcciones cuánticas de otras partículas deberían empujar la masa del Higgs a valores enormes e inestables. La supersimetría arregla esto automáticamente. Las correcciones de las supercompañeras cancelan las correcciones de las partículas regulares, manteniendo la masa del Higgs en el valor que medimos. El segundo es la materia oscura. La partícula supersimétrica más liviana en la mayoría de las versiones de la teoría es estable y no interactúa electromagnéticamente. Es masiva. Se produce en el universo temprano en cantidades que coinciden con la abundancia observada de materia oscura. Ha sido la candidata principal durante 30 años, esperando un colisionador lo bastante poderoso como para crear una. El tercer problema, ahora directamente conectado con el CERN, es la violación de la universalidad leptónica. En modelos supersimétricos, el smón puede participar en el decaimiento del mesón B a través de un bucle de partículas virtuales. Ese bucle suprimiría la producción de muones precisamente del modo en que el detector lo está observando. La magnitud de la desviación es consistente con el rango de masa predicho para el smón en varios modelos bien estudiados. Es una coincidencia numérica precisa dentro de la incertidumbre de la medición. El CERN está planeando la próxima toma de datos con exactamente esta búsqueda en mente. Si el smón es real y está al alcance de la energía del colisionador, sería producido directamente. Su firma de decaimiento, un muón emparejado con una neutralidad invisible y estable, no se parece a nada que el modelo estándar produzca. La detección sería inconfundible. Si la supersimetría tiene razón, la estructura escondida que el CERN encontró no es solo una nueva partícula. Es la primera pieza de un universo espejo. Una copia sombra completa de todo lo que conocemos, tejida en la misma tela que la nuestra. Una tela que, según resulta, puede tener más dimensiones de las que nadie con vida ha experimentado jamás directamente. Hacia ahí vamos a continuación.
tú experimentas 3 dimensiones cada día. Izquierda y derecha, adelante y atrás, arriba y abajo. Todo lo que has tocado, construido o atravesado existe dentro de esas 3 direcciones. Se sienten completas. Se sienten como todo. Pueden no serlo. La idea de que el espacio tiene más dimensiones de las que podemos percibir no es ciencia ficción. Es una propuesta seria, matemáticamente rigurosa, que ha sido parte de la física teórica durante más de un siglo. La primera persona que lo propuso seriamente fue un matemático llamado Theodore Kaluza, que en 1921 le escribió a Albert Einstein con una observación sorprendente. Si agregas una cuarta dimensión espacial a las ecuaciones de la relatividad general y al electromagnetismo, ambas teorías se desprenden de un único marco unificado. Einstein retuvo el trabajo durante 2 años antes de aceptar publicarlo, porque la idea parecía demasiado extraña para ser real. Puede no ser extraña en absoluto. Puede simplemente ser pequeña. Los físicos que trabajan en modelos de dimensiones adicionales proponen que estas dimensiones existen, pero están enrolladas a una escala tan diminuta que ningún instrumento humano ha sido capaz de detectarlas directamente. Imagina una manguera de jardín vista desde lejos. Parece una línea unidimensional. Pero acércate lo suficiente y ves que tiene una segunda dimensión enroscándose alrededor de su circunferencia, una dimensión circular invisible desde lejos. Las dimensiones adicionales en la física funcionan del mismo modo. Se enroscan sobre sí mismas a una escala por debajo de lo que cualquier experimento previo pudo sondear. El Gran Colisionador de Hadrones es el primer instrumento en la historia que opera a una escala de energía donde esas dimensiones enroscadas podrían empezar a tener efectos visibles. En modelos con dimensiones adicionales, la gravedad puede propagarse a través de todas las dimensiones mientras las otras fuerzas fundamentales permanecen confinadas a nuestro mundo tridimensional. Esto explicaría algo que ha desconcertado a los físicos durante décadas. La gravedad es extrañamente débil comparada con las otras fuerzas. La fuerza electromagnética es 10 elevado a 36 veces más fuerte que la gravedad. Esa brecha no tiene explicación natural en el modelo estándar. Pero si la gravedad se diluye al esparcirse a través de dimensiones adicionales mientras el electromagnetismo permanece en las 3 ordinarias, la debilidad de la gravedad se vuelve una consecuencia geométrica en lugar de un misterio. Más importante para la señal del CERN, las partículas que se mueven a través de dimensiones adicionales perderían energía hacia esas dimensiones. Cuando vuelven a entrar a nuestro espacio tridimensional, esa energía parecería venir de la nada. Aparecería como una firma de energía faltante en el detector, y las tasas de decaimiento de partículas se verían alteradas. La alteración se vería exactamente como lo que el experimento de belleza está midiendo. La anomalía es real. Las dimensiones adicionales podrían producir exactamente este efecto. El misterio es si eso es realmente lo que está ocurriendo o si una de las otras 4 explicaciones es la correcta. Lo notable es lo que la teoría significaría si se confirmara. Significaría que el universo es más grande de lo que podemos ver, en el sentido de la geometría, no solo de la distancia. Hay direcciones en las que teóricamente podrías viajar que no son arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante o atrás. Direcciones en las que nunca nos hemos movido. Cómo es realmente el equipo dentro de ese túnel y cómo se desplegó el descubrimiento en términos humanos es una historia que la mayoría de la cobertura de este evento ha pasado completamente por alto. El descubrimiento no ocurrió en una sala, en un día, con una persona. No es así como funciona la física a esta escala. La colaboración detrás del experimento de belleza está compuesta por aproximadamente 1.400 físicos de más de 80 instituciones de todo el mundo. Suma a los ingenieros, desarrolladores de software, analistas de datos y personal de soporte, y el número se acerca a las 2.000 personas, todas trabajando en variaciones de la misma pregunta fundamental. La mayoría nunca ha estado en la misma sala al mismo tiempo. La colaboración cruza zonas horarias. Una física en Brasil analiza datos de un detector junto al cual nunca ha estado físicamente parada. Un ingeniero en Corea del Sur escribe el algoritmo que un teórico en Alemania usará para extraer la razón de decaimiento.
Una estudiante de posgrado en Ohio detecta una anomalía en un histograma a las 2 de la madrugada y le envía un correo a un profesor en Edimburgo que recién se sienta a desayunar. Esta es la realidad de la física moderna. No es un momento de genio solitario. Es un acto distribuido, asincrónico y multinacional de inteligencia colectiva, operando a una escala que ninguna institución sola podría financiar. La señal que ahora está sacudiendo el mundo de la física no fue anunciada por una persona. Fue validada por comités. Pasó por lo que la colaboración llama un análisis ciego. Es decir, los investigadores que analizan los datos no conocen los valores reales que están midiendo hasta que el procedimiento de análisis ha sido completamente cerrado. Esto previene el sesgo inconsciente. No puedes empujar un resultado hacia lo que esperas si no puedes ver el resultado mientras estás haciendo los ajustes. Cuando se abrió la caja y apareció la desviación, la colaboración no se apresuró a publicar. Corrieron lo que se llama una revisión interna, un proceso en el que otros miembros de la colaboración revisan cada paso del análisis de manera independiente. Esa revisión tomó meses. Múltiples equipos verificaron la calibración del detector, los criterios de selección de eventos, los métodos de sustracción de fondo y el tratamiento estadístico. Todo cuadró. Después un comité externo revisó el análisis. Más meses, más verificaciones. Después una segunda medición independiente de un conjunto de datos distinto fue desbloqueada. Misma desviación, misma dirección. Después una tercera. El proceso, de la primera anomalía al anuncio público, tomó más de un año. En un mundo que premia la velocidad, ese tipo de paciencia es rara. Pero en física se considera el estándar mínimo para una afirmación de esta magnitud. Lo que el público vio como un anuncio repentino fue en realidad el paso final en un proceso que había estado corriendo silenciosa, cuidadosa y rigurosamente durante mucho tiempo. Los científicos involucrados han sido cuidadosos con su lenguaje. En cada declaración pública han usado palabras como anomalía, desviación y evidencia, en vez de descubrimiento o prueba. Esa precisión es intencional e importante. El hecho confirmado es que la medición se desvía de la predicción del modelo estándar a un nivel estadísticamente significativo. La teoría es que nueva física está causándolo. El misterio es exactamente qué es esa nueva física. Pero esto es lo que es fácil pasar por alto en el lenguaje cuidadoso y matizado de los artículos científicos. 2000 científicos verificaron este resultado de manera independiente, repetidamente, y ni uno solo de ellos encontró un error. Ese tipo de acuerdo entre instituciones, entre continentes, entre intereses profesionales en competencia no ocurre por accidente. La señal es real. La pregunta es solamente qué significa. Y la última vez que la física tuvo un momento como este, la respuesta cambió al mundo de maneras que nadie predijo. La ciencia tiene un problema que pocas personas fuera de ella aprecian. No es que los científicos mientan. La mayoría no lo hace. El problema es que los científicos son humanos y los humanos ven patrones, especialmente los que esperan encontrar. Una investigadora que ha pasado 5 años construyendo un detector y 3 recogiendo datos tiene una enorme inversión psicológica en que esos datos muestren algo interesante. No suficiente como para fabricar un resultado en la mayoría de los casos, pero sí como para hacer pequeñas elecciones inconscientes que empujan un análisis en una dirección que confirma sus expectativas. Un corte ligeramente distinto en los datos aquí. Una estimación de fondo ligeramente distinta allá. Cada elección, defendible por sí sola. Juntas, pueden fabricar una señal que no estaba ahí. Los físicos llaman a esto sesgo de resultado. Todo el proceso de verificación que rodeó a este descubrimiento fue diseñado específicamente para prevenirlo. La primera capa de protección fue el análisis ciego. Antes de que algún físico mirara la razón de decaimiento real, el procedimiento de análisis fue escrito y bloqueado. Cada decisión sobre qué eventos incluir, qué procesos de fondo restar, qué método estadístico aplicar, fue tomada y registrada antes de que el resultado fuera desbloqueado. Una vez bloqueado, no podía cambiarse. Esto elimina el bucle de retroalimentación entre el resultado y las decisiones del análisis.
No puedes ajustar tus cortes para hacer la señal más grande si no puedes ver la señal mientras estás ajustando los cortes. La segunda capa fue la replicación independiente dentro de la colaboración. Un segundo equipo, sin conocimiento del resultado del primero, corrió la misma medición usando un subconjunto distinto de datos recolectados en un año distinto. El detector había sido recalibrado. El software estaba actualizado. El personal era distinto. Si la desviación estaba causada por un error sistemático específico de una toma o un equipo, no aparecería en la medición independiente. Apareció. La tercera capa fue la más exigente. Un detector completamente separado del CERN. El experimento Bell 2 en Japón, que no es parte de la colaboración del experimento de belleza, corrió la misma medición usando hardware enteramente distinto y un canal de análisis enteramente distinto. País distinto, institución distinta, tecnología de detector distinta, equipo distinto, software distinto. Misma desviación. En este punto, la probabilidad de que el resultado sea una fluctuación estadística o un error sistemático compartido entre las tres mediciones cae a un nivel que los físicos ya no consideran plausible. Tres mediciones ciegas, independientes, entre instituciones, apuntando al mismo número en la misma dirección no es ruido. Es una señal. El resultado fue enviado a una revista revisada por pares y pasó por revisión externa por físicos fuera de cualquiera de las tres colaboraciones. Los revisores pidieron aclaraciones sobre 3 puntos. Los equipos respondieron. El artículo fue aceptado. El anuncio llegó silenciosamente, como suelen llegar los anuncios de física. Un artículo publicado en línea. Un comunicado de prensa. Un seminario en el CERN donde los analistas líderes presentaron el resultado a sus colegas por primera vez en una sala grande. La sala estaba muy callada cuando el número final apareció en la pantalla. Y la razón por la que ese silencio fue tan significativo se vuelve clara solo cuando entiendes lo que ocurrió la última vez que un resultado de esta magnitud apareció en datos de física de partículas. ¿A qué condujo, cuánto tomó y cómo se veía el mundo cuando finalmente se resolvió? Año 1964. Un físico llamado James Cronin y su colega Val Fetch estaban estudiando el decaimiento de partículas llamadas kaones. Los kaones están hechos de un quark y un antiquark y, como los mesones B, decaen a través de la fuerza débil. Cronin y Fitch estaban poniendo a prueba un principio llamado simetría CP, que predecía que la materia y la antimateria deberían comportarse como imágenes en espejo una de la otra. La fuerza débil, según la teoría de la época, debería tratarlas de manera idéntica. No lo hizo. Las tasas de decaimiento del kaon eran ligeramente distintas dependiendo de si estaba hecho de materia o de antimateria. La desviación era pequeña, menor al 1%. Pero era real, reproducible e inexplicable dentro de la teoría existente. Cronin y Fitch habían encontrado una grieta en una simetría que el modelo estándar de esa época consideraba inviolable. Recibieron el Premio Nobel de Física en 1980 por el descubrimiento. La violación de la simetría CP ahora se entiende como uno de los hechos más importantes de la cosmología. Sin ella, el universo como lo conocemos no existiría. Cuando el universo nació, la materia y la antimateria fueron creadas en cantidades iguales. Si la simetría CP fuera perfecta, cada partícula de materia habría sido aniquilada por su compañera de antimateria, dejando un universo de pura energía y nada más. Sin estrellas, sin planetas, sin química, sin vida. La leve violación significó que por cada 1000 millones de partículas de antimateria, había 1000 millones y una de materia. La antimateria aniquiló a la mayor parte de la materia. El excedente de 1 en 1000 millones sobrevivió. Todo lo que ves, todo lo que eres, es ese excedente. La anomalía del kaon no solo ganó un premio Nobel. Explicó por qué el universo está aquí. Ahora considera el momento actual. La desviación actual tiene una significancia estadística comparable a donde estaba la anomalía del kaon en sus primeros años. Es reproducible. Está confirmada de manera independiente. Viola una simetría fundamental del modelo estándar de un modo que el modelo no puede acomodar,
Y está apuntando hacia nueva física a una escala de energía que la generación actual de colisionadores realmente puede alcanzar. La anomalía del kaón tomó décadas en entenderse plenamente. La física que desbloqueó remodeló la cosmología. La tecnología que salió del trabajo teórico hecho para explicarla toca campos desde la computación cuántica hasta la imagenología médica. Los físicos que trabajan en este resultado hoy son conscientes de esta historia. También son conscientes de que no toda anomalía se vuelve una historia de kaón. Algunas anomalías desaparecen con más datos. Algunas resultan ser errores sistemáticos que 3 mediciones independientes de algún modo compartieron. Algunas permanecen sin resolver durante generaciones. Pero las que sobreviven, las que aguantan bajo cada prueba, cada replicación, cada examen escéptico, son las que cambian todo. La señal ha sobrevivido cada prueba hasta ahora. Y las pruebas no han terminado. Lo que ocurra a continuación depende de si los teóricos que intentan explicar la desviación pueden ser refutados. Y una de las voces más sonoras que argumentan que pueden estar equivocados está dentro de la comunidad de la física misma. Ese argumento, y por qué importa, es algo que nadie cubriendo esta historia ha explicado plenamente. No todos están convencidos. Esto es importante. No es un fracaso del descubrimiento. Es la ciencia funcionando exactamente como debe. Lo más valioso que puede hacer un escéptico al despertar de un resultado inesperado es encontrar cada explicación posible no exótica y ponerla a prueba hasta agotarla. Si los escépticos no encuentran un error, el descubrimiento se vuelve más fuerte. Si lo encuentran, el campo evita un giro equivocado. Los escépticos tienen varias preocupaciones específicas. La primera involucra lo que se llama fondos hadrónicos. El decaimiento del mesón B es un proceso complicado. Las partículas del estado final que salen del decaimiento viajan a través del detector e interactúan con el material del detector mismo. Esas interacciones pueden imitar ciertas señales. Si la simulación usada para modelar esas interacciones está ligeramente equivocada, la sustracción del fondo estará ligeramente equivocada y el error residual podría parecer una desviación en la razón leptónica. Esta es una posibilidad confirmada en principio. Los modelos de FO. Dos hadrónicos usados en la física de partículas son sofisticados pero no perfectos. Se basan en cálculos aproximados que tienen incertidumbres conocidas. La pregunta es si esas incertidumbres son lo bastante grandes como para dar cuenta de la desviación observada. El equipo del descubrimiento argumenta que no. El análisis fue diseñado específicamente para controlar los fondos hadrónicos y el tamaño de la desviación excede las incertidumbres sistemáticas conocidas por un margen significativo. Los escépticos argumentan que las incertidumbres sistemáticas desconocidas, las que son difíciles de cuantificar con precisión, pueden ser mayores de lo estimado. Este es actualmente un debate teórico vivo. No está resuelto. La segunda preocupación involucra un tipo específico de fondo llamado fondos doblemente mal identificados. En el detector, una pequeña fracción de partículas son mal identificadas. Un electrón es etiquetado como muón o viceversa. Si la tasa de mala identificación es ligeramente distinta para los dos tipos de leptón, y si esa diferencia no está perfectamente capturada por la simulación, la razón medida estará sesgada. El equipo dedicó un esfuerzo significativo a medir y corregir las tasas de mala identificación. Usaron muestras de control, conjuntos de datos especiales donde la identidad real de la partícula es conocida, para calibrar los factores de corrección. Pero las muestras de control no son perfectas. Aproximan condiciones reales. Si la aproximación está fuera por una pequeña cantidad, una desviación del tamaño observado podría ser explicada sin nueva física. La tercera preocupación es más filosófica. 3 mediciones independientes encontraron la misma desviación, pero las 3 mediciones usaron técnicas de análisis similares y modelos de fondo similares. Si el error es sistemático en lugar de estadístico, es decir, si proviene de una suposición metodológica compartida y no del azar aleatorio, aparecería de manera consistente en los 3 análisis sin ser evidencia de un efecto físico real. Este es el argumento más fuerte de los escépticos.
La correlación entre mediciones no garantiza independencia frente a errores sistemáticos compartidos. Esta es la contabilidad honesta. Confirmado. La desviación es real en los datos. Confirmado. Sobrevive a las correcciones sistemáticas conocidas. Teoría. La nueva física es la explicación más natural. Desconocido. Si las incertidumbres sistemáticas han sido completamente caracterizadas. El debate no se resolverá por argumento. Se resolverá por datos, específicamente por una medición de mayor precisión actualmente en curso en el detector, usando un conjunto de datos 3 veces mayor que el que produjo el resultado actual. Si la desviación crece con más datos, los escépticos están equivocados. Si encoge, tenían razón. Se esperan resultados dentro de 2 años. Un campo que discute con tanto cuidado sus propios resultados es un campo en el que se puede confiar. Pero la confianza y la certeza son cosas muy distintas. Y la brecha entre ellas es exactamente donde vive el siguiente capítulo. Hay 2 campos en la física de partículas en este momento. Y la línea entre ellos no la traza la institución, ni la nacionalidad, ni la edad. La traza el temperamento. De un lado están los optimistas. Miran el resultado y ven un patrón que han estado esperando. La desviación es consistente entre múltiples mediciones. Apunta hacia una escala de energía específica. Se alinea con predicciones de varios marcos teóricos desarrollados de manera independiente de los datos. Los optimistas creen que la convergencia de la evidencia es demasiado precisa para ser coincidente. Del otro lado están los cautelosos. Han visto anomalías ir y venir. En 2011, un experimento que medía la velocidad del neutrino pareció mostrar a las partículas viajando más rápido que la luz. El resultado fue confirmado internamente. Llegó a los titulares globales. Resultó ser un cable suelto. Los cautelosos recuerdan el cable suelto. También recuerdan la señal anómala en datos de rayos cósmicos en la década de 1990 que pareció indicar una nueva partícula y luego se desvaneció con más datos. Recuerdan la desviación de 2 sigma en las mediciones de masa del bosón W que causó un enorme entusiasmo y luego se resolvió en un problema de calibración. Han aprendido que la historia de la física está plagada de señales de 3 sigma que no sobrevivieron hasta el descubrimiento. Los cautelosos no están diciendo que el resultado esté equivocado. Están diciendo que ya han estado aquí antes y que no van a celebrar hasta que la señal cruce los 5 sigma con el nuevo conjunto de datos. Esta tensión es saludable y es real. Los 2 campos no solo están en desacuerdo sobre este resultado en aislamiento. Están en desacuerdo sobre la dirección que el campo debería tomar en respuesta a él. Los optimistas quieren invertir fuertemente en los marcos teóricos que explican el resultado, en la fenomenología de la Z' y en el espacio de parámetros supersimétricos. Es como los campos aceleran cuando van por buen camino. Los cautelosos quieren invertir en la infraestructura de verificación. Modelos de fondo más precisos. Mejor calibración. Un esfuerzo dedicado a caracterizar cada incertidumbre sistemática posible antes de comprometer los recursos del campo a una dirección teórica que podría estar persiguiendo un fantasma. Ambas posiciones son científicamente válidas. Lo que hace inusual a este momento es la escala de lo que está en juego. Si los optimistas tienen razón y los cautelosos demoran, el campo pierde tiempo. Si los cautelosos tienen razón y los optimistas se sobrecomprometen, el campo desperdicia recursos y credibilidad persiguiendo una ilusión. Ninguno de los lados puede saber en cuál escenario está. En lo que ambos coinciden es en lo que significaría la confirmación para la tecnología, la medicina, la energía y la civilización construida sobre todo lo que la física ha entendido antes de este momento. La escala de lo que cambiaría la confirmación es algo que el mundo fuera de la física apenas ha empezado a captar. Cada gran descubrimiento en física fundamental se ha vuelto eventualmente tecnología. No rápidamente. No de manera predecible. Pero inevitablemente. Michael Faraday descubrió la relación entre electricidad y magnetismo en 1831. 50 años después, Thomas Edison la usó para construir la primera red eléctrica práctica.
Hoy la infraestructura eléctrica global que alimenta cada hospital, fábrica y hogar del planeta corre sobre los principios que Faraday encontró jugando con imanes y bobinas. James Clerk Maxwell escribió las ecuaciones de las ondas electromagnéticas en 1865. 30 años después, Guglielmo Marconi las usó para transmitir la primera señal de radio. Hoy, cada dispositivo inalámbrico de la Tierra es una aplicación de las ecuaciones de Maxwell. La mecánica cuántica fue desarrollada en la década de 1920. 60 años después se convirtió en el transistor, después en el circuito integrado, después en el microprocesador. Cada computadora corre sobre principios mecánico-cuánticos que sus inventores entendieron solo de manera abstracta. El patrón es consistente. Un descubrimiento en física fundamental que parece puramente teórico encuentra eventualmente una aplicación que transforma cómo opera la civilización. La brecha suele ser de décadas. El impacto suele ser a escala de civilización. Ahora considera lo que significaría una quinta fuerza fundamental confirmada. Las 4 fuerzas conocidas ya son tecnología. El electromagnetismo es la electricidad, la radio, la luz y cada dispositivo electrónico jamás construido. La fuerza nuclear fuerte se aprovecha en reactores nucleares. La fuerza débil rige los procesos radiactivos usados en imagenología médica, específicamente en los escáneres de tomografía por emisión de positrones que detectan el cáncer. La gravedad, aunque aún no esté plenamente diseñada por ingeniería, se usa en detectores de ondas gravitacionales que pueden observar fusiones de agujeros negros a 1000 millones de años luz. Una quinta fuerza sería, por definición, una nueva palanca sobre la naturaleza, algo que puede usarse para empujar la materia en una dirección en la que las otras 4 no pueden. La naturaleza específica de la fuerza Z', si se confirma, sugiere interacciones con la materia que sortean las restricciones electromagnéticas. Los dispositivos que la usaran no necesitarían preocuparse por la resistencia eléctrica. La transmisión de energía a través de ella no sufriría las pérdidas que aquejan a las redes eléctricas actuales. Esto es especulativo, pero es el mismo tipo de especulación que Faraday hacía cuando notó que mover un imán cerca de un cable hacía fluir corriente. Para la medicina, una partícula que interactúa a través de una fuerza que penetra la materia de manera distinta al electromagnetismo permitiría imagenología y tratamiento a resoluciones y profundidades que la tecnología actual no puede alcanzar. Tumores escondidos detrás de hueso o tejido denso podrían volverse visibles para un instrumento que use la fuerza Z'. Si la partícula supersimétrica más liviana es real y estable, sería la primera forma conocida de materia estable con interacción electromagnética insignificante. Un material que no conduce, no absorbe ni emite luz y no responde a campos magnéticos tiene propiedades de ingeniería distintas a cualquier cosa con la que trabajamos actualmente. Estas aplicaciones no están garantizadas. Son el territorio que se abre cuando se confirma la existencia de una nueva fuerza. Y el territorio más allá de eso, las implicaciones para nuestra comprensión de la gravedad, es donde empieza el verdadero vértigo. De las 4 fuerzas fundamentales conocidas, la gravedad es la que no encaja. Las otras 3 fuerzas, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, son todas descritas por el modelo estándar usando el mismo lenguaje matemático, la teoría cuántica de campos. Campos, partículas, interacciones, simetrías. Todas hablan el mismo idioma. Todas pueden ser unificadas en principio porque todas están construidas a partir del mismo marco. La gravedad se rehúsa a hablar ese idioma. La relatividad general, la teoría de la gravedad de Einstein, la describe como la curvatura del espacio-tiempo en lugar de como una fuerza en el sentido convencional. La masa deforma la geometría del espacio y del tiempo a su alrededor. Y otros objetos siguen la geometría curvada. Esta es una descripción hermosa y extraordinariamente precisa de la gravedad a las escalas que podemos medir. Predice correctamente la órbita de Mercurio. Predice la curvatura de la luz alrededor de objetos masivos. Predijo la existencia de las ondas gravitacionales, que finalmente fueron detectadas hace una década. Pero cuando los físicos intentan escribir la gravedad en el lenguaje de la teoría cuántica de campos, las ecuaciones producen infinitos. No números grandes.
Infinitos. Valores que no tienen significado físico. Cada cálculo diseñado para describir la gravedad a la escala cuántica se cae catastróficamente. Las dos teorías más exitosas en la historia de la física, la relatividad general y la mecánica cuántica, son fundamentalmente incompatibles cuando se aplican al mismo problema. Este es uno de los problemas no resueltos más profundos de la ciencia. Lleva sin resolverse casi un siglo. Esta es la razón por la que el descubrimiento del CERN pone nerviosos a los físicos al respecto. Si la estructura escondida es un nuevo campo, y si ese campo se acopla a la materia del modo que sugieren los datos del detector, los teóricos necesitan saber si este nuevo campo también se acopla a la gravedad. Porque si lo hace, el nuevo campo cambia la densidad de energía del vacío del espacio. El vacío no está vacío. Es un mar agitado de campos cuánticos, y esos campos contribuyen energía. Esa energía, según la relatividad general, gravita. La cantidad de energía del vacío que predice la teoría cuántica de campos es vastamente mayor que la cantidad que parece estar realmente presente en el universo, según lo que observamos cosmológicamente. La discrepancia es la mayor falta de coincidencia entre teoría y observación de toda la física. Los físicos la llaman el problema de la constante cosmológica, y no tiene una solución aceptada. Un nuevo campo agrega más energía al vacío. Si el nuevo campo tiene las propiedades equivocadas, podría empeorar el problema de la constante cosmológica todavía más. Si tiene propiedades muy específicas, podría apuntar potencialmente a una resolución. Cualquiera de las dos posibilidades les dice a los físicos algo importante sobre la relación entre los campos cuánticos y la geometría del espacio-tiempo. Lo que el descubrimiento está haciendo, en otras palabras, es traer a la gravedad de regreso a la conversación. Una conversación que la mecánica cuántica y la relatividad general han sido incapaces de tener durante un siglo. Cada teoría que intenta explicar esta señal a un nivel profundo termina topándose con la pregunta de cómo la nueva física se relaciona con la gravedad. Y cada respuesta, o ilumina algo sobre el problema de la gravedad cuántica, o crea una nueva tensión con él. Esta es la razón por la que los físicos teóricos más senior, los que han pasado carreras intentando reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad general, están prestando mucha atención a los datos de un detector de mesones B. No están viendo un experimento de física de partículas. Están viendo una ventana al problema no resuelto más profundo de la ciencia abrirse por una grieta. Lo que se encuentre del otro lado de esa grieta conecta directamente con el momento en que el universo mismo comenzó. El universo no siempre fue así. Hace 13.800 millones de años, todo lo que existe estaba comprimido en un volumen menor que un protón. La temperatura era incomprensiblemente alta. Tan alta que la distinción entre materia y energía no tenía sentido. La distinción entre las cuatro fuerzas fundamentales tampoco tenía sentido. A esa temperatura y energía, las fuerzas estaban unificadas. Había una fuerza, no cuatro. Un campo, una interacción que regía todo. A medida que el universo se expandió y se enfrió, las simetrías se rompieron. La fuerza unificada se dividió. La gravedad se separó primero, a energías tan extremas que ningún instrumento humano se ha acercado jamás a recrearlas. Después se separó la fuerza nuclear fuerte. Después la fuerza electrodébil se dividió en electromagnetismo y fuerza nuclear débil. Cada división dejó una huella. Cada simetría rota cambió el comportamiento de la materia y dio origen a las constantes físicas y a las masas de partículas que medimos hoy. La masa del electrón, la fuerza del electromagnetismo, la tasa a la que decaen las partículas radiactivas. Todas estas son consecuencias de roturas de simetría que ocurrieron en la primera fracción de segundo después de que el universo nació. El modelo estándar describe en detalle la última de estas roturas. Fue confirmado experimentalmente con precisión extraordinaria. Pero el modelo no dice nada sobre lo que vino antes. Nada sobre el estado unificado. Nada sobre la física que operó en los primeros instantes antes de que las simetrías se rompieran en la estructura de cuatro fuerzas dentro de la cual vivimos hoy.
La estructura escondida que el CERN ha encontrado opera a una escala de energía que, aunque está muy por debajo de las energías del Big Bang, está más cerca de esas energías de lo que ninguna medición previa había alcanzado. No es una ventana al Big Bang mismo, pero es una ventana a la física que se convirtió en su legado. Si el nuevo campo o fuerza es real, necesita encajar en una teoría que también describa al universo temprano. Un nuevo portador de fuerza significa una nueva interacción. Una nueva interacción cambia la historia térmica del universo temprano, la secuencia de eventos por la cual el estado caliente, denso y unificado se enfrió hasta convertirse en el cosmos estructurado que observamos. El fondo cósmico de microondas, el tenue resplandor dejado a los 380.000 años después del Big Bang, contiene información sobre la física que operó entonces. Patrones sutiles en esa luz codifican las propiedades de las fuerzas y partículas que estaban presentes. Si la nueva fuerza estuvo activa, habría dejado una huella específica. Las mediciones actuales son lo bastante precisas como para restringir qué tipo de nueva física pudo haber estado presente. Ciertas versiones del modelo de la Z' ya están descartadas por los datos cosmológicos. Otras siguen siendo consistentes. La nueva física, sea la que sea, debe ser compatible con un universo que se vea como el que observamos a las escalas más grandes. Y a medida que los teóricos corren esas verificaciones cruzadas, siguen llegando a la misma pregunta. Si lo que el CERN encontró es la primera evidencia de una quinta fuerza fundamental, y si esa fuerza es el hilo que mantiene unida la historia entera. Un segundo después del Big Bang, el universo era un lugar donde ningún ser vivo podía sobrevivir. No había materia en ninguna forma que pudiera organizarse en átomos, moléculas, células o pensamientos. Solo había un plasma. Una sopa densa y agitada de quarks, gluones, electrones, positrones y fotones, todos colisionando a energías millones de veces mayores que cualquier cosa que el gran colisionador de hadrones produzca. Pero esa sopa tenía estructura. Y la estructura que tenía en ese primer segundo determinó todo lo que vino después. En ese primer segundo, las cuatro fuerzas ya estaban separadas. Lo que aún estaba ocurriendo era una clasificación. Los quarks libres del plasma estaban condensándose en protones y neutrones. Las condiciones eran las adecuadas para la fusión nuclear a escala cósmica. A lo largo de los siguientes minutos, esos protones y neutrones se fusionaron en los primeros núcleos atómicos. Hidrógeno, helio, una traza de litio. Cada elemento más pesado, cada átomo de carbono en tu cuerpo, cada átomo de hierro en tu sangre, fue forjado más tarde dentro de estrellas que aún no se habían formado. Pero la materia prima, la razón protones a neutrones, se fijó en ese primer segundo por la interacción de la fuerza débil y la temperatura del plasma. Esa tasa determinó la composición elemental del universo temprano, lo que determinó qué tipos de estrellas podían formarse, lo que determinó si la química y la vida eran posibles en absoluto. Ahora trae esto de vuelta al CERN. El resultado del experimento de belleza es una medición de la fuerza débil actuando sobre los mesones B. Dice que la fuerza débil, o algo que interactúa junto a ella, no se está comportando exactamente como predice el modelo estándar. Si la descripción del modelo estándar de la fuerza débil está aunque sea ligeramente equivocada, los cálculos que se remontan a ese primer segundo también lo están. El primer segundo del universo no es historia antigua en un sentido irrelevante. Es las condiciones iniciales de todo. Un pequeño error en nuestra comprensión de esas condiciones se compone a lo largo de 13.000 millones de años de evolución cósmica. Y en este momento hay anomalías observacionales en cosmología. Pequeñas tensiones entre mediciones de qué tan rápido el universo se está expandiendo, entre las abundancias predichas y observadas de ciertos elementos, que podrían estar apuntando exactamente a esas condiciones iniciales equivocadas. Si este resultado y las tensiones cosmológicas están conectados es actualmente desconocido. Pero la posibilidad de que una medición hecha en un detector debajo del campo suizo nos esté diciendo algo sobre el primer segundo del tiempo cósmico no es una hipérbole. Es la dirección a la que apuntan los datos. La historia del descubrimiento de las fuerzas es una historia del universo revelándose una capa a la vez. Newton describió la gravedad en 168.
7. Durante casi 2 siglos fue la única fuerza fundamental conocida. El electromagnetismo fue formalizado en la década de 1860. Explicó la luz, la electricidad, el magnetismo y la estructura de los átomos. La fuerza nuclear fuerte fue entendida hacia mediados del siglo XX. Explicó por qué los núcleos atómicos se mantienen unidos a pesar de la repulsión electromagnética. La fuerza nuclear débil fue confirmada en la década de 1980. Rige el decaimiento radiactivo y las reacciones de fusión dentro de las estrellas. Cada descubrimiento requirió nuevos instrumentos y la disposición a aceptar que la imagen previa de la realidad estaba incompleta. Podemos estar en ese momento de nuevo. El bosón Z' sería un portador de fuerza en el mismo sentido que el fotón carga el electromagnetismo. Si existe, carga una nueva fuerza. Una que distingue entre generaciones de partículas de materia, que se acopla a muones y electrones de manera distinta. Una fuerza que ha estado operando en cada interacción de partículas en la historia del universo, incluso dentro de cada átomo de tu cuerpo, pero demasiado débilmente y a una escala demasiado pequeña como para detectarla hasta que se construyera una máquina lo bastante precisa y poderosa. El hecho confirmado es que la señal es real e inexplicada por las 4 fuerzas conocidas. La teoría es que un bosón Z' y una quinta fuerza fundamental son la explicación más natural. El misterio es si la Z' existe o si uno de los otros 4 marcos, supersimetría, leptoquarks, X compuesto, dimensiones adicionales, es la explicación verdadera. Vale la pena sentarse con el peso de lo que significaría una quinta fuerza. Cada fuerza que hemos descubierto abrió nuevos dominios de tecnología y comprensión. El electromagnetismo nos dio todo lo eléctrico. La fuerza fuerte nos dio la energía nuclear. La fuerza débil nos dio los radioisótopos médicos y la evolución estelar. Una quinta fuerza abriría un dominio que aún no podemos mapear porque no sabemos a qué se acopla más fuertemente, qué materiales puede penetrar o qué principios de ingeniería emanan de su existencia. Las 4 fuerzas conocidas no son un conjunto completo. Lo hemos sabido durante décadas. El modelo estándar nunca ha sido la última palabra. Siempre ha sido un marcador de lugar, la mejor descripción disponible a las escalas de energía que podíamos alcanzar. A la espera de las energías más altas que revelarían la siguiente capa, el CERN puede ahora estar alcanzando esa siguiente capa. La máquina fue construida exactamente para esto. Los datos son reales. La anomalía está confirmada. Y en menos de 2 años, una medición 3 veces más precisa que la actual o solidificará la señal en un descubrimiento o la revelará como la entrada más reciente en la larga lista de anomalías que no sobrevivieron al escrutinio. Cualquiera de los 2 resultados será uno de los más importantes en física en 50 años. La diferencia es solo qué tipo de importante. Y, sea cual sea el resultado, la línea de tiempo para responder la pregunta ya está fijada. El reloj está corriendo, y cuanto más nos acercamos a la respuesta, más extrañas y más consecuentes se vuelven las posibilidades. La paciencia es el único instrumento científico que nunca recibe una actualización. La línea de tiempo para resolver la anomalía corre en fases, y cada fase ya está en curso. La respuesta no llegará como un anuncio único. Llegará como una serie de resultados, cada uno apretando las restricciones, cada uno fortaleciendo o debilitando la señal a lo largo de los próximos años. Cada fase tiene un resultado predicho y comprobable. Esa comprobabilidad es lo que separa a la ciencia de la especulación. La primera fase es el nuevo conjunto de datos del experimento de belleza. El colisionador completó una actualización mayor en 2022 que aumentó la tasa de colisiones por un factor de 5. El conjunto de datos que se está analizando ya es 3 veces mayor que el que produjo la anomalía original. Si la desviación es real, la significancia estadística crece con más datos. Una señal genuina se acumula. Una fluctuación se desvanece. Se esperan resultados preliminares antes del fin del año en curso. La segunda fase es la confirmación del Bell 2 en Japón. Ese experimento produce mesones B a través de colisiones de electrones y positrones, en lugar de colisiones protón-protón.
Los dos experimentos tienen tecnologías de detector completamente distintas e incertidumbres sistemáticas no correlacionadas. Una anomalía que aparezca en ambos sería casi imposible de explicar como un error compartido. Se espera que el Bell 2 alcance la precisión requerida dentro de los próximos 2 años. La tercera fase es la búsqueda directa. Si el bosón Z' se sienta a la masa predicha por la anomalía, debería ser producible directamente en una pequeña fracción de las colisiones. Una observación directa sería inequívoca, llevando una masa invariante específica y una firma de decaimiento que ningún proceso del modelo estándar puede imitar. Se esperan resultados dentro de 3 a 4 años. Un resultado positivo en esa etapa dispararía el cambio de lenguaje, de evidencia a descubrimiento. La cuarta fase es la actualización de alta luminosidad del colisionador, planeada para finales de la década de 2030, que multiplica los datos totales por un factor de 10. Si la nueva física existe a la escala sugerida por la anomalía, esa toma resuelve cualquier ambigüedad restante de manera permanente. Esta estructura está confirmada. Los experimentos están financiados. Los detectores están en construcción. La línea de tiempo es real. Lo que no está confirmado es lo que encontrarán. Las estimaciones de la probabilidad de que la anomalía sea real van del 20 al 70%, dependiendo de cuáles incertidumbres sistemáticas considere más serias quien estima. Lo que ese rango te dice es que nadie sabe. Y que nadie sepa a este nivel no es un fracaso de la ciencia. Es la ciencia haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer. Corriendo las pruebas, esperando los datos, rehusándose a concluir antes de que la evidencia llegue. Ya sea que la anomalía se confirme o no, ya ha cambiado algo fundamental sobre cómo el campo piensa sobre la estructura de las leyes de la naturaleza. Y ese cambio, según resulta, es irreversible. Cada libro de texto de física actualmente en uso fue escrito con una suposición silenciosa horneada en cada página. La suposición es que el modelo estándar, a pesar de todas sus brechas conocidas, describe correctamente las fuerzas y partículas que rigen la materia a las escalas de energía que podemos alcanzar. Las brechas conocidas, gravedad, materia oscura, energía oscura, asimetría materia-antimateria, son reconocidas. Pero el núcleo del modelo, su contenido de partículas, su estructura de fuerzas, sus simetrías, se trata como zanjado. Si la anomalía se confirma, esa suposición está equivocada y la reescritura comenzaría a un nivel fundamental. La primera cosa que cambia es la tabla de partículas. La tabla de partículas fundamentales del modelo estándar, que cada estudiante de física memoriza, necesitaría una nueva entrada, posiblemente varias. El bosón Z', si se confirma, va a la tabla. Si la supersimetría es la explicación, la tabla se duplica. Si los leptoquarks, una nueva categoría de partículas que une dos familias previamente separadas, se agrega. Cada versión de la nueva física requiere nuevas partículas. La segunda cosa que cambia es el diagrama de fuerzas. Cada curso introductorio de física enseña 4 fuerzas fundamentales. Los diagramas de cada libro de texto muestran 4 flechas, 4 interacciones. Una quinta flecha se dibuja. Una quinta interacción, con sus propias propiedades, su propio alcance, su propia fuerza de acoplamiento, se describe por primera vez. La tercera cosa que cambia son las leyes de conservación. La universalidad leptónica, el principio de que la fuerza débil trata a todos los leptones por igual, se enuncia actualmente como una ley. Necesitaría reenunciarse como una aproximación válida a bajas energías pero rota donde la nueva fuerza se vuelve significativa. Pero los cambios van más profundo que los hechos individuales. El marco pedagógico entero se trasladaría. Actualmente, el modelo estándar se presenta como una serie de brillantes intuiciones teóricas confirmadas por experimentos, conduciendo a una descripción completa e internamente consistente del mundo subatómico. Esa narrativa termina con el descubrimiento del Higgs en 2012. Si la nueva física se confirma, el arco no termina ahí. El Higgs se convierte no en el punto final, sino en el penúltimo capítulo. El capítulo final, el que aún se está escribiendo, se vuelve la historia principal.
Ya no se enseñaría al modelo estándar como una teoría casi completa con brechas conocidas. Se enseñaría como un nivel de una estructura más profunda, una descripción válida a ciertas escalas de energía. Tal como la mecánica newtoniana es válida a ciertas velocidades, pero no es la verdad fundamental. Este cambio le dice a cada estudiante algo verdadero que actualmente no se les dice explícitamente. Las leyes que tenemos no son las leyes finales. Son las leyes a las escalas que hemos alcanzado hasta ahora. Debajo de ellas siempre hay una estructura más profunda. Podemos estar tocando esa estructura más profunda por primera vez. Y lo que el CERN encontró debajo del suelo en Suiza puede ser el siguiente paso en un viaje que comenzó con alguien hace miles de años, mirando hacia el cielo nocturno y preguntándose qué era todo eso. La respuesta ha sido siempre más extraña y más bella de lo que la pregunta imaginaba. Y seguimos preguntando. Empezamos con un túnel. 27 kilómetros de imanes superconductores e instrumentos de precisión enterrados bajo 100 metros de roca, gestionado por 2.000 científicos de 80 países, construido para responder una pregunta tan fundamental que se resiste a una formulación simple. ¿De qué está hecho el universo? ¿Y por qué se comporta de la manera en que lo hace? Hemos estado haciendo esa pregunta desde que somos capaces de hacer preguntas. Y cada vez que pensamos que teníamos la respuesta, el universo reveló otra capa. Átomos. Después el núcleo dentro de los átomos. Después los quarks dentro del núcleo. Después los campos que generan los quarks, los electrones, las fuerzas entre ellos. Y ahora, debajo de los campos, una estructura que no estaba en ninguna ecuación, no predicha por ningún modelo. Algo estaba ahí, influyendo silenciosamente cada interacción de partículas en la historia del universo. Lo bastante paciente como para esperar hasta que construyéramos la máquina correcta. Hay una dimensión filosófica en esto que va más allá de la física. El hecho de que el universo contenga estructura escondida no es sorprendente en sí mismo. Lo que es notable es el tipo particular de estructura escondida que esto parece ser. Cada capa previa que descubrimos seguía siendo describible en el mismo lenguaje matemático que la capa de arriba. Partículas, campos, simetrías, fuerzas. La gramática se mantuvo constante incluso mientras el vocabulario se expandía. Las teorías que compiten por explicar la señal aún están escritas en esa gramática, pero apuntan hacia algo que el marco no puede alcanzar por sí mismo. Una física que subyace a la física que conocemos. Un nivel en el que las fuerzas se unifican, o el espacio tiene dimensiones a las que no podemos entrar, o cada partícula tiene una compañera espejo que nunca hemos visto. Cada una de estas posibilidades dice lo mismo en un idioma distinto. El universo es más coherente en un nivel más profundo de lo que parece en la superficie. La aparente complejidad del mundo que observamos es la sombra proyectada de una realidad más simple y más unificada operando a escalas que recién ahora estamos empezando a tocar. Esto ha pasado antes. El magnetismo y la electricidad parecen ser fenómenos distintos. La luz parece no tener nada en común con ellos. Solo la matemática revela que son una sola cosa. Solo el experimento confirma lo que la matemática predijo. Solo entonces la unificación se siente obvia en retrospectiva. La estructura escondida que el CERN encontró puede ser la primera evidencia de la próxima unificación. La primera vislumbre de un nivel en el que lo que ahora llamamos 4 fuerzas, o posiblemente 5, se vuelve una. Si eso es lo que está ocurriendo, las implicaciones no son meramente científicas. Son existenciales. El universo no es una colección de partes no relacionadas operando bajo reglas separadas. Es un sistema coherente operando bajo reglas que se vuelven más simples y más unificadas cuanto más profundo miras. Estamos dentro de ese sistema. Estamos hechos de las partículas que rige. Cada átomo de tu cuerpo ha estado siguiendo estas reglas desde el momento en que fue creado, en el interior de una estrella miles de millones de años antes de que existiera la Tierra. La estructura escondida siempre estuvo ahí, en ti, en todo. El CERN encontró la primera evidencia de un hilo que recorre el tejido de la realidad que nadie sabía que tenía que buscar. Aún no sabemos a dónde lleva, pero lo estamos jalando. Y el universo, paciente como siempre lo ha sido,
está empezando a desenredarse en algo aún más bello de lo que vimos.